porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres poniendo las palabras correctas para tu pueblo. Y eres tú ministrando a tu pueblo, Señor Jesucristo, a tus hijos. Gracias, Señor, porque creemos que traes una palabra rema al corazón de tus hijos, para que ellos puedan entender, Señor, tu propósito, tu voluntad, tu plan, Señor Jesucristo. Abre tu entendimiento de nosotros para que podamos ser ministrados a través de tu Espíritu Santo en el mover y dirección de este, como tú lo has establecido, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque creemos que tú eres ministrando a tu pueblo, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una semana llena de altibajos. De repente bajamos a lo más profundo y luego el Señor nos levanta. Pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hemos estado viendo el tema, se llama, estamos relacionando el número 40, que es número de prueba. Estamos relacionando. ¿Se alcanzan a ver el cuadro? No. Así le podemos poner su hermana Cristel. No se alcanza ella. Ahí está. Ok, mientras ella lo acomoda. Hemos estado estudiando que el 40 es un número de prueba en la escritura. Y cómo Dios usó específicamente la frase en la palabra de Dios que dice 40 días para preparar a 7 siervos suyos o a 7 personajes, y cómo estos 7 personajes se relacionan con las 7 relaciones básicas, a su vez se relacionan con las 7 pruebas del cristiano y a su vez con los 7 anhelos del alma. ¿Ok? El primer personaje que estuvimos viendo la semana pasada, hace 8 días para ser exactos, es Noé. Vimos cómo Noé significa descanso o consuelo, y cómo Noé fue obediente a la palabra de Dios, obedeció a Dios cuando Dios le dijo que tenía que construir el arca, no importándole la burla de las gentes, no importándole la burla en ese momento de todos aquellos que lo rodeaban y que no le creyeron, y a pesar de que el tiempo tardó para que Dios cumpliera su palabra, él fue obediente. Y ahí vimos cómo se cumplía la prueba de la obediencia. En Hebreos 11, cómo también él pasa a formar parte del Salón de la Fama de la Fe a causa de su obediencia. Era un predicador, y ahí vemos suplido el anhelo de supervivencia, cómo Dios suplió, Dios completó, Dios dio plenitud al anhelo de supervivencia cuando Dios salvó a Noé y a su familia. El segundo personaje que vimos fue Moisés. Moisés significa el que es salvado de las aguas. Ustedes lo saben, es porque él al nacer tuvo que ser echado en el río Nilo para que la mujer de Faraón lo encontrase, y como Moisés fue de alguna manera obediente también, y aquí se relaciona con la relación que vemos aquí en relación con el mundo, y la prueba del cristiano es prueba de separación. Como a pesar de que Moisés creció en el palacio de Faraón, aprendió, vivió como un rey, un príncipe, era el que seguía al trono en Egipto. Él tuvo bien definido siempre que era un siervo de Dios y obedeció a la palabra de Dios y se separó. Tuvo una relación con el mundo de separación. Egipto es tipo del mundo, y eso nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que aprender a separarnos del mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces esa es la correcta relación. La prueba es separación, y el anhelo aquí del alma es de expresión. El anhelo de expresión
se ve afectado en Moisés cuando él sale huyendo de Egipto y va después de haberse asesinado a aquel egipcio. Y entonces cuando está en la zarza ardiendo en el desierto, él le va a decir al Señor, le va a decir, soy tartamudo. Y entonces eso habla de que Moisés había sido afectado, porque en Hebreos, en el Nuevo Testamento vas a ver como la palabra de Dios dice que Moisés era poderoso en hechos y en palabras. Y entonces cuando él sale de Egipto, entonces ese anhelo de expresión es afectado. Y es Dios el que vuelve a suplir o vuelve a completar ese anhelo de expresión en Moisés. ¿Ok? Recuerdan el número 40, perdón, no lo mencioné, en el caso de Noé, el diluvio duró 40 días y 40 noches. En el caso de Moisés, Moisés subió al monte 40 días para hablar con Dios. ¿Ok? Para que no perdamos ahí el hilo del número 40. Y en el tercer ejemplo que vimos son los dos espías, Josué y Caleb. Ellos van 40 días para espiar la tierra prometida, y entonces ahí la relación es relación con la autoridad, y la prueba del cristiano es prueba de sumisión. En el anhelo ahí es anhelo de seguridad, y vimos cómo ahí ellos fueron obedientes, creyeron a la palabra de Dios, su anhelo de seguridad fue suplido, porque todos los otros 10 espías decían, es que eso hay gigantes, dice, y no vamos a poder contra ellos, no vamos a poder pelear contra ellos, ciertamente nos van a destruir. Y entonces como Josué y Caleb se levantan y les dicen, no temáis al pueblo de esta tierra, dice, porque son nuestro pan, y su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Y entonces la Biblia dice que aquellos israelitas estaban dispuestos ya a pelearlos, y entonces apareció la gloria de Dios en el tabernáculo, y entonces de esa manera se pararon. Y Dios estaba enojado con ellos porque no tenían sometida su voluntad a la autoridad. Y ahí, si no mal recuerdan ustedes, el día martes hablamos de esto. Hermanos, tenemos que tener nuestra voluntad sometida a la autoridad de Dios. Dios ha puesto autoridades. Y aquí te voy a decir algo, cuando tú estés seguro de que estás en la correcta relación con Dios, alineado al propósito de Dios, Dios te va a decir cuáles son tus autoridades inmediatas y te va a alinear. Voy a platicar un testimonio. Muchos aquí no están exentos y no están, y no ignoran lo que se dice por ahí, ¿no? Seguramente de los que vienen aquí, muchos les han dicho, es que no están bajo la autoridad del apóstol. ¿O no? ¿Cuántos han oído eso? A ver, díganme. No levanten sus manos, hombre, no tengan miedo. Yo sé que lo han escuchado. Y lo primero que dicen es que el hermano Homero no está bajo la autoridad del apóstol. Voy a platicar aquí. Cuando Dios abrió aquí, me dio la instrucción. Había pasado tiempo porque yo había estado evadiendo el ministerio. Dios me había hablado de profecía en Huaycotecas, varios profetas, pero siempre quise hacer de lado el ministerio. Y entonces cuando Dios me acorraló y me dijo, ya no tienes a dónde, entonces fui con hermano Santiago, yo empecé a dar mis servicios para mi familia. Y por aquí, hermanos, que íbamos a hacer ya cultos generales, hermano Santiago oró por mí, adelante. Y por ahí, con el paso del tiempo, cuando Dios empezó a bendecir aquí, por ahí escuché, no, dices que tú no estás bajo autoridad del apóstol. Hablé con el hermano Santiago me dijo, mira, el que te hable y te diga y te quiera decir, le dice que se comunique conmigo. Yo fui obediente a la autoridad, y te lo voy a platicar así, en breve y corto. El día miércoles, aproximadamente como 4 años y medio que yo no tenía contacto, no había visto al hermano Moisés Caballero. La última vez que fui a Hueco, el hermano Moy oró por nosotros porque Cristel no se había podido embarazar. Y después de que él oró por Cristel, a los 3 meses
pudo ella estar embarazada de Isabel. Desde entonces yo no veía al hermano muy, y ha estado ocupado, y la situación con la pandemia y todo, pues no había acceso ahí. La verdad, hermanos, hay líderes que me superan en conocimiento y en tiempo con él. Si ellos no tienen acceso, dije, no, yo menos, yo que estoy bien con el hermano Santiago reportando, que el hermano Santiago se reporta. El día miércoles, ¿así fue el miércoles? Sí. Le dije a mi esposa, es que tengo ganas de ir a comer al lado, le vamos, ya tengo hambre. Cuando iba yo camino para allá, lo primero que pensé, porque ese lugar lo frecuentaba el hermano Justino con el hermano Moy, lo primero que pensé, dije, a ver si no me encuentro al hermano Moy, porque se queda por acá. Y ahí voy, hermano, llegando, pero ya cuando entré dije, no, está solo, dije que me iban a cerrar. Me pasé y en esa soy una carcajada característica de él, y volteo y me digo, caray, y ya voy, le digo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dice, muchacho, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos aquí, hermano, vine a comer, con permiso, provechito, y me hice un lado, para no ser inoportuno, estaba con su familia y con unos hermanos ahí. Entonces me hice un lado. Ya cuando se iba, me dice, muchacho, dice, se acercó a mi mesa, me dice, muchacho, dice, si me querías invitar, dice, te hubieras ido a sentar conmigo, por lo menos, digo, hermano, no quisiera inoportuno. Y ya empezó a cotorrearnos y le platicamos de Isabel, y me dice, ¿quieren que vuelva a orar por ustedes? Además tengo el don más afinado. Dice, ahorita ya me salen gemelos. Ustedes. Entonces, indudablemente, hermanos, el hermano Moy sabe que estamos haciendo reunión. El hermano Moy sabe porque hay hermanos que le han referido, hermano Ander está haciendo reunión. Y entonces, él es muy radical. Yo lo he visto actuar. Cuando él es muy radical, es muy grosero. Y dice, él es muy estricto. Él dice, cuando alguien no está bajo su autoridad, nomás le dice que no. Y así le digas, oiga, hermano, no puedo orar por ti porque no estás bajo mi autoridad. Entonces, cuando estábamos ahí platicando, le digo, hermano, le digo, pues aprovechando, está usted aquí, pues ore por nosotros. Y le dice, sí, muchacho, ¿cómo no? Me agarró, puso la mano sobre mi esposa, sobre mí, empezamos a orar. Y nos empezó a bendecir. Y lo que me quedó grabado, hermano, fue lo siguiente. Dijo, Señor, tú le abres el entendimiento para que tú termines la obra que has empezado. Aleluya. Oró en la dirección, hermano, porque este grupo se ha bendecido. Gracias a Él. Entonces, cuando tú no estás bajo la autoridad de Dios, menos vas a estar bajo la autoridad del hombre que Dios ha puesto. Necesitas afinar tu autoridad, alinear tu autoridad directamente con Dios para que Dios bendiga y prospere lo que estás haciendo. Amén, aleluya. Esa es la manera correcta. Ese es el modelo de Dios. No podemos romper el modelo. Así es que, y una vez les digo para aquellos que les dicen de repente, no, es que no están bajo la autoridad del apóstol, y dicen, pues cómo no, si ya está oró por nuestro obrero, por nuestro siervo inútil, ya oró. Y de testigo está hermano Toñito Cruz de Milagrilana. Pueden ustedes ahí constatarlo ahí, para que no haya duda. Entonces, hermano, ten paz. Déjate guiar por la mano de Dios. Y Dios te va a exaltar cuando fuere. Pero voy a decir algo bien práctico aquí. La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. 2 semanas antes de que mi abuelo partiera, ya te lo platiqué, fui a Hueco, Texas, y el hermano Marvin oró por mí así en el comedor, me profetizó, y la profecía fue clara, dijo, yo te he escogido a ti. Y la profecía, recuerdo claramente, la guardo con mucho cariño en mi corazón, decía, en tu familia hay competencia, pero yo te he escogido a ti. Y lo primero que yo pensé, hermanos, en ese momento fue que, Señor, dije, hay como 5 adelante de mí. ¿Cómo, Señor? Y de momento que si no le creía al Señor, hermanos, y me desanimé. ¿Para qué lo que soy? Si cuando mi abuelito está, digo, ahorita que mi abuelito está, no me reconocen, menos. Pero Dios es el que da el llamamiento. Dios es el que da el ministerio, no la gente. Y entonces, cuando la palabra de Dios dice humillados bajo la poderosa mano de Dios,
y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿A qué crees que se refiere? A que sometas tu voluntad a los ministerios que Dios te da. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Ahí está la clave. Espiritualmente tenemos que someternos a los ministerios que Dios ha puesto. No hacer nuestra voluntad. Con tristeza en mi corazón te lo he platicado, he visto maestros que me enseñaron, maestros que en su momento me discipularon, y los he visto fracasar porque no se han querido someter a la voluntad de Dios. Cuando tú no te sometes a los ministerios y quieres hacer tu voluntad, no estás alineado con la voluntad de Dios y por lo tanto vas directo al fracaso. Necesitas estar sometido a la autoridad correcta. Los hermanos, los varones de casa, los sacerdotes de su hogar, tienen la responsabilidad de saber a dónde están guiando o llevando a su familia. Y yo te lo decía el martes, hermana, tienes que estar sometida a tu marido. Eso va a dar una protección a tu vida. Pero si él actúa mal, Dios va a corregir a tu autoridad, no tú. Y entonces quiero que te des cuenta de la responsabilidad tan grande que lleva él como sacerdote de su casa para llevar a la familia en la correcta dirección. Eso pesa, ¿no? Y eso yo una vez oí al hermano Moisés Caballero decir, es cuestión de vida o muerte. Y no estoy hablando solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Los padres son responsables de sus hijos hasta los 18 años de la vida espiritual de ellos. Pasando los 18 años, el hijo automáticamente es responsable de su vida espiritual. Pero mientras están en tu casa, tú tienes la responsabilidad de su vida espiritual. ¿Ok? Bueno, salí un poquito del tema, pero Dios sabrá por qué. El cuarto es Elías. Si no mal recuerdo, Elías, ahí en el número 40 se menciona, cuando Elías va, después de comer, después de huir, está huyendo de Jezabel, después de que el ángel le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta, él comió, y entonces esa comida le dio la fuerza suficiente para caminar los 40 días en el desierto hacia el monte Oreb. Y ya en el monte Oreb él se mete a la cueva, tú conoces la historia, y entonces él le dice a Dios, he tenido vivo celo por ti, dice, porque todos los israelitas se han desviado de tu camino, han levantado sus altares a Acera, a Baal, y han derribado tus altares, dice, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y entonces la divina respuesta diciéndole, he aquí yo he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal y le han besado. Todo ese camino que Elías recorrió, hermano, en el desierto con temperaturas extremas, no fue más que Dios teniendo un trato personal con él y dándole temple, metiéndolo al fuego y al calor, al fuego y al calor. Y pareciera que así estamos a veces nosotros. Salimos de aquí bien ungidos, salimos de aquí y empezamos a tener pruebas, los tratos personales, y decimos, Señor, ¿qué pasó? Pero dices, dándote temple. Ya te expliqué para fundir, para hacer las navajas de acero, lo que hacen es que funden el acero a una temperatura demasiado caliente, extrema, y entonces ya que aquel acero está fundido, empiezan a retirar la escoria y la impureza de aquel acero, para después darle el temple. Después de que ya está, empiezan a meterlo al frío, y después al calor, y luego al frío, y así hasta darle el temple correcto. Y esa es la manera en la que Dios nos va a afilar. Dios te va
Dios te va a afilar y primero lo que tiene que hacer a través de los datos personales es que te va a quitar las impurezas, toda la escoria. Y después te va a meter al frío y después al calor y otra vez al frío. Y es Dios preparándote para lo que Dios tiene para ti. Ahí mencionamos que ahí se ve en relación con los tratos personales. El anhelo, la prueba del cristiano es prueba de preparación. Y el anhelo del alma es el anhelo de lealtad. Ok, ahora les voy a dar este otro ejemplo para poder prender las luces, ¿ok? El siguiente ejemplo es los hombres de Nínive. La relación básica aquí es relación con el plan de Dios. La prueba es la prueba de posesión. Y el anhelo es el anhelo de poder. ¿Ok? Voy a prender ahora sí las luces. Ya los que estaban durmiendo, ya les di 5 minutos, ya pueden reaccionar. Hablamos vida resucitada en el nombre de Jesús. ¿Amén? Ok. Vamos a ver nuestras Biblias en Jonás, capítulo 3, versículo 1. Y aquí los niños saben la historia de Jonás. No es una clase. Jonás, perdón, desde el capítulo 1, hermanos. Jonás 1. Jonás es contemporáneo de Amós y de Oseas. ¿Ya lo tienen? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí lo curioso, hermanos, es que, bueno, tú vas a preguntarte: ¿y por qué Jonás hizo eso, hermano? Nínive quedaba a 900 kilómetros de Jope, y Tarsis quedaba a 4,000 kilómetros de Jope. Y entonces Jonás va y quiere ser rebelde a la palabra de Dios, que Dios le dice: ve y predica a Nínive. Entonces Jonás dice: te voy a explicar más o menos, porque a lo mejor muchos se preguntan: ¿por qué Jonás hizo eso, hermano? Si era profeta de Dios. Bueno, Nínive en aquellos entonces era la ciudad que estaba gobernando y que conquistaba a todas las demás ciudades. Entonces cuando Jonás recibe la palabra de Dios, lo primero que Jonás piensa es: ¿cómo, Señor, vas a salvar a esa ciudad? Los asirios eran conocidos, tú lo puedes leer en la historia, hay libros específicamente de historia universal. Te vas a dar cuenta cómo los asirios eran gente extremadamente malvada. Cuando empezaban a conquistar los demás países, lo que hacían era que violaban a las mujeres, mataban a los niños, los desmembraban, y aparte de eso, cortaban las cabezas, los decapitaban a sus enemigos, y hacían pilas enormes de cabezas de sus enemigos. Era gente extremadamente malvada y perversa. Y el pueblo que indudablemente seguía, hermanos, pero que además lo estaban oprimiendo, era el pueblo de Israel. Y entonces imagínate, Jonás, como buen patriota, va a decir: Señor, ¿cómo? Destrúyelo, antes ya te tardaste. Y entonces Jonás agarra
Y entonces ahí específicamente dice que Él pagó su boleto. Cuando tú no estás de acuerdo al plan de Dios, los gastos van a correr por tu cuenta. Sencillo. Cuando estás de acuerdo al plan de Dios, que Dios ya puso para ti, Dios tiene un plan de vida, un plan de victoria, un plan de bendición para ti y para los tuyos. Pero si tú no eres obediente al plan de Dios y no pides a Dios la revelación de su plan y haces tu voluntad, entonces, hermano, tú vas a correr con los gastos. Y luego preguntas, ay Señor, ¿por qué a mí? Y luego algunos dicen, ay, es que el diablo ni se ha enterado de lo que hiciste y ya estás culpando. Como dijeron de ahí, pobre diablo. Todos le aquejan al diablo. No, a veces eres tú, es tu decisión. Y entonces, ya te expliqué la vez pasada, el único que pudo haberle dicho a Dios, la mujer que me diste fue Adán. Es que si te quejas de tu mujer o tu marido, tú lo escogiste, no tienes manera de reclamarle a Dios. Ok, ahora, él agarra y quiere huir de la presencia de Dios pensando que va a esconderse del Señor. ¿Y cuál es la sorpresa? No hay manera. Y yo te voy a decir algo. Dios tiene un plan para ti. Tú decides si Dios la cumple por las buenas o la cumple por el lado difícil. Es tu decisión. Pero de que Dios va a cumplir su plan, lo va a cumplir. Y te lo digo por experiencia, hermano. Años tardé evadiendo el plan de Dios y decía, Señor, no, yo no quiero ministerio. Yo así estoy bien. Yo lo que quiero es hacerme rico. Pero ese no era el plan de Dios. No es el plan de Dios para mí. Y yo te voy a decir algo, lo aprendí por las manos. Y Jonás tuvo que aprender por las manos. Entonces, si tú estás ahorita en una situación en la que dices, ¿por qué estoy en esta situación? Pues pregúntate, ¿has hecho la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios ha mostrado para tu vida conforme a su plan? ¿O estás haciendo lo que tú crees que es el plan de Dios para ti? 4,000 kilómetros agarró Jonás de distancia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se alejó. Si de Jope para Nínive era 900, ahora se aventó 4,000, se alejó 4,900 kilómetros del plan de Dios. Y tuvo que recorrer esos 4,000 de ida y luego tuvo que regresar esos 4,000 más los 900. Cuando tú no estés de acuerdo, no hagas las cosas de acuerdo al plan de Dios, vas a terminar recorriendo más y vas a pagar los gastos. El pueblo de Israel tardó 40 años en entrar a la tierra prometida. 40 años. Y tú puedes decir, hermano, es que ya llevo años en esta situación. Pues ya reacciona. Y pídele a Dios una revelación y un entendimiento de lo que es su plan para tu vida y para los tuyos. Ok, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Hermano, hay veces que tú
ya te acostumbras a la tempestad. Estás en una situación crítica porque no estás caminando de acorde al plan de Dios y ya te acostumbraste, estás en la tormenta y dices, estoy dormido, no me moleste, ya me acostumbré. Y entonces tiene que venir alguien, y todo por tantito inconverso, darte una patada y decirte, reacciona, clama a tu Dios. Peor tantito, vamos inconverso ministrándote. Necesitas caminar en el plan de Dios. Dile a Dios, Señor, revélame tu plan, revélame tu voluntad y camina. Cuando vas, los jóvenes a veces van y los invitan a las fiestas, vámonos de fiesta tal día, y empiezan los jóvenes, ¿será de Dios? Una vez Dios me usa para ministrar. Y entonces empiezan a hablar así, Señor, yo no quiero ir, pero si no es tu voluntad, que el carro se quede sin gasolina, pero ya lo llenaron 2 días antes. Tú no estás de acuerdo al plan de Dios, estás de acuerdo a tu plan. Y así estamos a veces. Hacemos las cosas de acuerdo a los planes. Señor, si no es tu plan, párame, aquí estoy, aquí estoy, No. Estás en un error. Tú conoces la historia. Jonás entonces les revela y les dice, yo sirvo a Dios, yo temo a Dios, soy profeta de Jehová, Él me envió a predicar, pero quise huir de su presencia. Y entonces aquellos hombres le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces Él les dice, bueno, aviéntenme a la mar y van a ver cómo los mares se van a calmar. Y ellos todavía en un temor de no querer hacerle mal a Jonás, dice ahí la Biblia, la palabra de Dios, ahí estoy leyendo, va a decir que hicieron maniobras para tratar de regresar a tierra. Pero la Biblia dice que el mar al contrario se embravecía más. Y entonces aquellos hombres dijeron, no, pues ya no hay nada que echar, ya aventamos todo. ¿Queda el vino o Jonás? Se decidieron por Jonás. Y entonces agarraron y aventaron a Jonás, pero antes de aventar a Jonás hicieron una oración. Y entonces cuando avientan a Jonás, ellos se arrepienten y hacen votos delante de Dios. Y esto me deja a mí una enseñanza. Hay muchos que piensan, no hermano, si yo no estuviera en el plan de Dios, yo no podría ministrar. Pues aún en tus errores, Dios te usa para ministrar. Pero necesitas ponerte en línea con el plan de Dios. Porque si no, Dios te va a meter al plan a fuerzas. Y entonces, la Biblia dice que Dios preparó un pez con una tecnología mayor a la del Ocean Gate. Entonces, tomó a Jonás, y se lo llevó a lo profundo del mar. Y entonces Jonás, en el capítulo 2, fíjate, ¿hasta qué momento oró Jonás? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hermanos. Ya que estamos en el vientre del pez, clamamos al Señor. Eso es antes. Y entonces le dice Jonás, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabes por qué Jonás está orando en esta manera? Porque entonces Jonás entiende el plan de Dios.
Y sabe que el plan de Dios no era matarlo, no era aniquilarlo, sino cumplir su plan a la perfección. Y por eso Jonás va a exclamar: aún más, aún veré tu templo. Y entonces va a seguir diciendo: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces él clama a Jehová, y entonces alinea su plan al plan de Dios. Señor, voy a alinear mi plan. Y entonces va, y aquel pez lo vomita. ¿Tú sabes cuál es la Biblia no lo dice, pero ¿sabes cuál era la oración, además de todo, de Jonás? Le dijo: Señor, que salga por donde entré. No vaya a salir por otro lado. Y entonces va Jonás, y aquel pez lo vomita. Se mejor salir todo vomitado que por otro lado. Y entonces sale, ya lo vomita aquel pez, y Jonás sale y empieza a caminar 3 días. Le dijo el Señor: bueno, ¿no quisiste por la buena? A lo mejor Jonás dice: Señor, si no es mucho pedir otro barquito de regreso, no vas a te regresas en pez. Y por si fuera poco, ahora vas a hacer escala, y de ahí caminándole 3 días. Entonces dice que caminó todavía 3 días, y llegando a Nínive, entonces aquel Jonás, en su desesperación, porque muchos predicadores a veces nos preparamos y planeamos y empezamos a usar de la retórica y queremos hacer un énfasis y queremos impactar el corazón de la gente. Jonás lo que hace es que dice 5 palabras. En el original, en el hebreo, son 5 palabras. En español son 8. 8 es principio de nueva vida. Entonces Jonás, lo único que dice es: de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. En el capítulo 3, versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿No crees que Jonás usó una retórica y les dijo así como Sodoma y Gomorra, y va a ser peor el castigo para ustedes? No, Jonás no tenía mucha intención de que aquel pueblo se salvara, de que aquella ciudad se salvara. Y entonces lo único que dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se agarró diciendo como loquito, y él decía: ojalá y nadie me oiga, ojalá nadie me cree, me saquen de aquí a patadas, ya está loco. Pero yo te voy a decir algo: cuando tú te alineas al plan de Dios y oyes la voz de Dios, no necesitas hacer una oración o una predicación tan grande. Dios va a cumplir su plan. Sencillito. Las matemáticas de nosotros dicen que todo número multiplicado por 0 da 0. Las matemáticas de Dios dicen que todo número multiplicado, así sea 0 o nada, multiplicado por las fuerzas de Dios, da, hermano, infinito. Por eso la palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gloria a Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita otra cosa más que tu corazón, tu voluntad sometida y una relación correcta con su plan. Y Él va a traer indudablemente una bendición especial sobre ti. Y Dios va a cumplir su plan. Pero a veces dudamos. Señor, ¿realmente es tu plan? ¿Realmente es lo que tú crees? ¿Es lo que tú quieres? Y Dios te habla de diferentes maneras. Yo te voy a decir ahorita lo que te platiqué del día miércoles, ya no te lo expliqué, pero estuve pasando una semana difícil en el negocio, en el trabajo. Entonces yo le decía: Señor,
¿realmente quieres que siga ministrando? Esa fue mi oración el miércoles en la mañana, ¿no? Y para el miércoles en la tarde le digo, sí, sigue ministrando. Entonces, a veces dudamos del plan de Dios. Pero esa es la manera en la que Dios nos va a enseñar. Esa es la manera en la que Dios nos va a discipular. Y entonces vamos a poder tener la prueba de posesión. Si es prueba de posesión, no es prueba de posesión. ¿Qué pasó? La noticia llegó al rey. A un rey pagano. A un rey que en ese momento podía tener lo que él quisiera. Y aquel rey entonces pregonó y dijo, vamos a hacer ayuno 40 días. Y no solamente los hombres y las mujeres y los niños, sino también las bestias. Jonás, con 5 palabras, de acuerdo al plan de Dios, provocó el mayor avivamiento de la historia. No África, no en la calle de Azusa en California. El mayor avivamiento, no en Kentucky. El mayor avivamiento, 120,000 personas, sin contar las bestias, estaban en un profundo arrepentimiento delante de Dios, clamando a Dios por misericordia, y se arrepintieron. 120,000. Cuando tú te alineas al plan de Dios, no necesitas gritar mucho. ¿Para qué tanto brinco? Decían por ahí, si el suelo está tan parejo, no se agarra gritando. Señor, desciende, tócanos con tu fuego. Sencillito al plan de Dios, mira, fluye en el mover y en el plan de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, y vas a ver que no necesitas tanto para que la presencia de Dios descienda. Y entonces, ¿qué pasa? Jonás se enoja. Y la prueba de posesión se ve aquí cumplida, porque aquel rey no paró los trabajos un día, los paró por 40 días. 40. Si tú llegas a tu trabajo y le dices, pues, ¿cabe qué tal día no voy a trabajar porque pues, es mi cumpleaños? Pues a lo mejor el patrón le dice, sí, está bien, un día no pasa nada. Pero a ver, dile a tu patrón, voy a dejar de trabajar 40 días. O ve a tu negocio y dile a tus empleados, pues vamos a dejarte de trabajar 40 días. ¿No, verdad? Pero aquel rey inconverso paró por 40 días porque sabía que de nada le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde. Y la prueba de posesión se ve ahí, afectada, pero también se ve suplida o se ve cumplida en Jonás, porque entonces, de alguna manera, conquista aquella ciudad. Y aquella ciudad se arrepiente, se vuelve a Dios. Y Dios ya no los destruye. Y aquel Jonás se enoja y le dice, sabía yo, por eso no quería venir, dice. Le dice a Dios, porque sabía que eres un Dios misericordioso y clemente, directo para la ira, le iba a decir, dice, y los perdonaste. Entonces Dios le da un ejemplo, le dice, tuviste tú compasión de la calabacera, dice que no trabajaste en ella, y en una noche creció y en el espacio de un día se secó. Si tuviste compasión de ella, si no tendré yo compasión de estas 120,000 almas. Entonces Dios le da una lección a Jonás. Y ahí vamos a ver entonces la prueba de posesión y el anhelo de poder suplir. Porque Jonás, sin un arma, conquistó a la ciudad más destructiva
la potencia mundial en ese momento, en cuanto al momento se refería, o milicia se refería, sin un arma. En el anhelo de poder, Dios suplió ese anhelo de poder y conquistó a aquellos 120,000. Hermano, ¿quieres servir a Dios? Alíñate a su plan. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres desarrollar en tu vida social, económica? Alíñate al plan de Dios. Pareciera que a veces tú dudaras y dices, Señor, ¿es tu plan? Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Porque el anhelo de tu corazón está en otra situación. Pero cuando tú tú alinees tu plan al plan del Señor, Dios te va a dar más. Cuando Abraham está a punto de entregar a Isaac, Dios le dice, dame a tu hijo al que amas. A lo mejor cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, Abraham pensó, le voy a dar a Ismael. A veces así somos. Dios nos pide algo, nos pide tiempo, ya, te voy a ahorrar 5 minutitos. Y en el celular rápido leo, pero estoy pensando en otra cosa y ya te aparecen los anuncios y ya te dicen. Y no te enfocas, no le das a Dios su tiempo y empiezas a desvariar y te empiezas a desviar del plan de Dios, y cuando te das cuenta ya estás en Tarsis casi, o peor tantito, cuando reacciones ya estás en el vientre del pez. Y entonces Abraham le va a decir, Dios le va a decir a Abraham, a Ismael no. Porque Dios sabía lo que a lo mejor Abraham estaba pensando, dijo, a Isaac, al que amas. Entonces Abraham, tú lo vas a ver, él se alinea al plan de Dios. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Abraham? Dios le había dicho, te voy a hacer padre de multitudes. Tardó en darle la promesa. Al hijo de la promesa se lo da y después se lo pide. Y seguramente el corazón de Abraham dijo, Señor, ¿y entonces qué onda con el plan? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con el padre de multitudes? Dios le va a decir. La Biblia no lo dice, pero la Biblia lo debería decir. Dios le dijo, alíñate al plan, a mi plan. Entonces va Abraham, todavía cuando va camino al monte, dice que entonces Isaac, pequeñito, 14 años, 15, exagerado, le va a decir, padre, dice, he aquí la leña. Dice, pero ¿dónde está el corderito para el sacrificio? Y Abraham, en una plena confianza de su Señor y de que Dios iba a cumplir su promesa, le va a decir, Jehová se proveerá. Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. Entonces llega, empieza a armar aquel altar del holocausto, y aquel Isaac a lo mejor pasándole las piedras a su padre, y Abraham con un corazón deshecho, en pleno silencio, meditando en su corazón, seguramente va a amarrar a su hijo, lo va a atar, lo va a subir a aquel altar, y cuando está ya a punto de degollarlo, va a oír la palabra de aquel ángel, de aquel Señor, de su Señor, diciéndole a Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Hermano, si Dios me pidiera uno de mis hijos, no sé cómo hacerlo. Pero a veces Dios te va a pedir aquello que amas. ¿Qué es lo que más amas antes que a Dios? Tu trabajo. ¿Qué es lo que te está quitando tiempo con Dios? ¿Qué es lo que te está quitando tiempo en el plan de Dios para ti?
Piénsalo, analízalo. Y entonces yo te voy a decir, piensa también, ¿qué es más importante? ¿Cumplir el plan de Dios o cumplir tu plan? Vamos a ponernos de pie. Si Dios quiere, el día martes vamos a terminar con el estudio. Solo nos faltan 2 ejemplos más. Gloria al Señor, porque el siguiente ejemplo, la siguiente prueba es la prueba de prioridades. Dios quiere ser la prioridad en tu vida. Dios quiere ser la prioridad en tu familia. Y cuando tú le des a Dios todo y pongas a Dios como tu prioridad, entonces Dios te va a volver a Isaac. Y Dios te va a bendecir más abundantemente de lo que tú crees y piensas. ¿Qué es lo que te está apartando del plan de Dios? Piénsalo. ¿En qué dirección estás caminando? ¿Cómo te estás conduciendo? Medítalo. Y entonces dile: Señor, dame el entendimiento, dame la revelación de tu palabra para que pueda entender tu plan, para que pueda caminar conforme a tu voluntad y al plan que tú has trazado para mi vida. Y entonces vas a ver cómo, hermano, las cosas empiezan a embonar automáticamente, y vas a ver cómo tu situación empieza a cambiar y cómo Dios empieza a cumplir su plan en ti y en los tuyos. Pero necesitas someter tu voluntad a Dios y necesitas entregar todo aquello que te está apartando del plan de Dios y definirte. El Señor Jesús, cuando está a punto, está arriba en el monte sobre Jerusalén, la palabra de Dios va a decir que enmendó su rostro, puso su rostro como un pedernal y empezó a caminar de acuerdo al plan que Dios había trazado. Él caminó. La Biblia dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos aferrarnos, necesitamos entender el plan de Dios para nosotros y entonces afirmarnos y enfocarnos como aquellos caballos de carreras que están enfocados en la meta. Así es, gloria a Dios. Y entonces vas a ver algún día a tu Señor cara a cara, diciéndote: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiera Dios, hermanos, y ese sea el anhelo de nuestro corazón, algún día llegar a su presencia y llegar y decirle: Señor, he cumplido el plan, todo lo he hecho conforme tú lo tenías planeado, y entonces recibas la recompensa de tu Padre eterno. Vamos a hablar un poquito. Suri, Dani, músicos, que pare todo menos la música del Señor Dios mío. Gloria a Dios. Dile al Señor, hermano, que te revele su plan. El Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu plan para los míos? A lo mejor estás en una situación en la que dices: Señor, no sé a dónde seguir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Deja de tomar tú las decisiones, déjaselas a tu Señor. Él te va a guiar. Él es tu verdadero pastor. Él no te va a dejar tirado en el camino.
para caminar conforme a tu plan, al plan que has trazado para nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos porque a veces somos torpes. A veces no entendemos. Y a veces estamos en la situación en la que estamos por nuestra falta de conocimiento y de revelación, Señor.